y del mundo entero a través de la internet y las plataformas digitales de YouTube y Facebook Live de Radio Chiriquí. Como también estamos en el podcast de Spotify como Seguros y Más. Si usted quiere escuchar el programa posteriormente en el radio, va viajando de un lugar a otro, ahí puede escucharlo. A partir de este momento les acompaña Douglas Gómez, como todos los viernes, con un nuevo programa de Seguros y Más. Antes de comenzar con el programa, queremos darle gracias a Dios por la salud, por todas las bendiciones derramadas y gracias también por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con importante información sobre el mundo de los seguros y mucho más. ¿A quién está dirigido este programa? Bueno, este programa está dirigido a usted, que está en su casa, que conduce su vehículo o está en su puesto de trabajo. Aquí le aclararemos sus dudas e inquietudes y aprenderá sobre la importancia de los seguros, sobre cómo funcionan sus coberturas de póliza de seguros, cómo manejarlas y de cómo hacer valer sus derechos como consumidor. Hoy en Seguros y Más, con el tema Seguros de Responsabilidad Civil, protegiendo lo importante, el abogado Ernesto Arias de Sucre Arias Reyes nos explicará sobre lo que es la responsabilidad civil, qué clase de responsabilidad civil existen, lo que cubren y lo que no cubren estas pólizas, cómo se determina si una persona es o no es civilmente responsable, la prohibición de aceptar la responsabilidad sin pena de viciar la póliza, malpraxis médica, responsabilidad de los directores de una compañía, póliza de directores y oficiales, etcétera. Así que muy interesante este programa hoy porque son temas que deben ser manejados de la mano de los expertos. Y Ernesto es un experto en la materia de los seguros y dentro de su firma, él y su colega pues siempre están pendientes y actualizados sobre estos interesantes temas que involucran a los contratos de seguro que todos debemos conocer, ¿verdad? Así que nos vamos entonces al siguiente bloque de publicidad y seguimos entonces con Seguros y Más. Adelante, Matthew. Ahora puedes... Bueno, ya regresamos con el programa Seguros y Más y quiero invitarlos a que se suscriban a nuestra página de YouTube de Seguros Infinity. Allí pueden ver todos los programas de Seguros y Más y también valiosa información sobre los seguros. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer la pregunta patrocinada por la Casa Mexicana. Y la pregunta es la siguiente.
¿Cuántas aseguradoras hay en Panamá? ¿Cuántas aseguradoras hay en Panamá? Bueno, sí, muy fácil para el que lo sabe, pero el que no está vinculado con los temas de seguro es difícil. Así que se las voy a poner muy fácil. Si usted se la sabe, usted llama ya al 775-3472 o al 775-2821 o también a través del WhatsApp 6967-9815 con Matthew, y puede participar entonces en la tómbola de un delicioso plato especial de la Casa Mexicana más una bebida. Pero si no te la sabes, te la voy a poner muy fácil y puedes entrar entonces a la cuenta de Instagram de Seguros Infinity Panamá y en las historias, allí busca la respuesta y pueden participar también y ganarse el premio. Y si no estás suscrito a esta página, pues suscríbete. Y siempre vas a tener muy buena información que nosotros compartimos a través de la página de Seguros Infinity en Instagram. Entonces, como le dije al inicio del programa, hoy tenemos un invitado especial, el abogado Ernesto Arias de la firma Sucre Arias Reyes, y vamos a hablar de estos temas. Pero antes de comenzar con Ernesto, queremos, número uno, felicitar a Radio Chiriquí y al radio periódico La Prensa, que ya está cumpliendo 75 años, imagínense, desde que don Ramón Guerra fundó este programa. Así que felicitamos a sus hijos, a sus nietos, al equipo gerencial y a todo el equipo que está ya en Radio Chiriquí, desde la parte técnica, la parte de cabina, contabilidad, toda esta gente allá, un fuerte abrazo y felicitaciones, porque para lograr esto, pues no es cualquiera, hay que tener mucha perseverancia y sobre todo continuidad por parte de la familia también. Así que un abrazo muy grande al radio periódico La Prensa. Y también quiero hablarles de algo que está sucediendo este mes. En el mes de octubre se lleva y se desarrolla en nuestro país la campaña de la cinta rosada y celeste, que es una iniciativa anual que se lleva a cabo durante este mes. ¿Con qué objetivo? Para crear conciencia sobre la prevención del cáncer de mama y de próstata. Este año la campaña se ha lanzado bajo el lema "Con paso firme en la lucha contra el cáncer", y la Presidencia de la República de Panamá se iluminó con los colores rosados y celestes para marcar el inicio de esta campaña. Además, se están llevando a cabo diversas actividades como caminatas, ferias de salud, eventos educativos para promover la detección temprana y el tratamiento adecuado de estos tipos de cáncer, que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es una de las principales causas de muerte en nuestro país. Entonces, ¿qué papel juegan o qué rol juegan las aseguradoras en Panamá? Bueno, las aseguradoras en Panamá participan activamente en la campaña de la cinta rosada y celeste, que, como dijimos, se enfoca en esta prevención y este diagnóstico temprano de cáncer de mama y próstata. Y las empresas aseguradoras lo que suelen es colaborar de las siguientes maneras: a través de patrocinios y donaciones. Muchas aseguradoras patrocinan eventos y actividades relacionadas con la campaña, además de hacer donaciones a organizaciones que trabajan en la lucha contra el cáncer. También hacen campañas de concienciación donde participan en la difusión de información a través de sus canales de comunicación, como redes sociales, correos electrónicos y sitios web, para educar a sus clientes sobre la importancia de la detección temprana. ¿En qué otra cosa participan? Bueno, hacen exámenes médicos gratuitos o de bajo costo. Algunas aseguradoras ofrecen exámenes médicos gratuitos o a precios reducidos durante el mes de octubre, incentivando a sus asegurados a realizarse estos chequeos preventivos. Y también participan en actividades y eventos, organizan y participan caminatas, charlas, talleres educativos para promover la salud y el bienestar, para recaudar fondos destinados a la investigación y tratamiento del cáncer.
Así que con estas acciones no solamente ayudan a aumentar la conciencia sobre el cáncer de mama y próstata, sino que también fortalecen la relación entre las aseguradoras y la comunidad. Así que bueno, bien por eso, bien por las aseguradoras, bien por cada uno de nosotros que podemos prever esta enfermedad a tiempo y realizarnos estos exámenes todos los años a las mujeres y a los hombres para minimizar el impacto de fallecimientos en nuestro país. Y ahora sí, estamos con Ernesto Arias. Bienvenido, Ernesto, como en otras ocasiones. Allá ustedes también siempre haciendo docencia a través de sus redes, a través de charlas, a los que nos gusta esto, ¿no? Sobre todo para que el consumidor, el ciudadano, entienda de una manera fácil, sencilla, con ejemplos, analogías, cómo se maneja el tema de los seguros. Y en esta ocasión vamos a hablar de la responsabilidad civil, que es un tema tan amplio, pero es un tema que a ti personalmente te apasiona. Así que bienvenido y vamos, yo diría que comenzar con una pregunta básica y de cañón para este tema, que nos expliques qué es la responsabilidad civil. En primer lugar, quiero darte las gracias, Douglas, y a tus radioescuchas por participar. Les pido anticipadamente excusas, como notarán tengo la voz un poco ronca, a veces con más que sobre todo estoy pasando por un resfriado que espero salir pronto de él, así que mis excusas y por favor su comprensión si en algún momento tengo algún acceso de tos. Nada. Esa pregunta que haces es interesantísima y es la más difícil de contestar. Todo el mundo sabe que es ser responsable. Responsable puede ser algo bueno y puede ser algo malo. Si yo te digo que tú eres una persona responsable, es que eres una persona que cumple con tus obligaciones, eres una persona puntual en tu trabajo. Si te pregunto quién es el responsable del éxito de que el departamento tal tenga ganancias, pues es algo bueno. Pero esas no son las responsabilidades por las que normalmente tú vendes una póliza o proteges a tus clientes, sino son de aquellas responsabilidades que conllevan a un daño que puede representar una erogación en tu patrimonio. La responsabilidad, si yo la busco en el diccionario del DRAE, me dice que responsabilidad es la calidad de responsable. Me dijiste mucho y no me dijiste nada. Responsabilidad, calidad de responsable. ¿Y qué es un responsable? El responsable va a ser, entonces, probablemente la obligación por la que una persona debe responder. Ese es el tipo de responsabilidad al que nosotros nos vamos a referir hoy. Es una responsabilidad que te compete a ti por un actuar negligente, culposo, que produce daño a otra persona y que por lo tanto tú tienes que resarcirlo. En materia de seguros, el seguro de responsabilidad es un seguro que se cataloga dentro de los seguros patrimoniales. Afectan directamente tu patrimonio. Hombre, si tú colisionas tu carro, te vuelcas en tu carro sufre un perjuicio, un daño, y eso afecta a tu patrimonio porque vas a tener que comprar otro. Pero es un seguro general de objetos. Acá lo que se protege con el seguro de responsabilidad civil es el patrimonio de la persona que puede causar un daño a un tercero. Eso es a grandes rasgos porque no quiero... Y recuerdo muy bien, Douglas, que cuando me llamaste y me contactaste para ver si podíamos conversar un poco sobre esto, me dijiste, Ernesto, por favor, no seas abogado. No te andes con esas teorías prosopopeicas de cuestiones que aburren. Trata de ser lo más pie en tierra y voy a tratar de serlo. Pero pueda que exista la creencia de que como abogados nosotros tenemos que leer toda clase de pólizas. No solo de reset de incendio, de rotura de maquinaria, de vida, de salud. Pero nosotros no somos productores ni corredores de seguro. Yo tengo un corredor de seguro. Todos tenemos un corredor de seguro porque son ustedes los que conocen las pólizas que existen en el mercado, cuáles dan mejores ventajas que otras, cuáles son los precios de esta. Y yo sería incapaz de aterrizar y meterme en tu territorio y comenzar a hablarte de qué póliza es mejor o cuál es peor y en cuáles he tenido yo mayores problemas. Y lo mismo que no soy asegurador y por lo tanto no suscribo riesgos. Yo no soy nadie para decir qué debe asegurar una aseguradora o no. Nosotros somos abogados. Nosotros entramos en esta película cuando un asegurador considera que está asegurando algo y su asegurado considera que lo que él compró era otra cosa que no es lo que el asegurador creyó que estaba asegurando y se declina el reclamo.
Ahí es entonces donde entra el abogado, y el abogado tiene que echar necesariamente mano de herramientas que nos enseñaron en la escuela de leyes sobre cómo interpretar los contratos en los casos de responsabilidad civil, cuántas clases de culpa hay, qué es esa graduación de culpas, para qué es importante, cómo tú trasladas eso que es tan aburrido a un caso real, los tipos de responsabilidad y todas estas cuestiones. Así que voy a tratar de ser, te lo prometo, lo más pie en tierra posible, pero no puedo desvincularme lamentablemente de las leyes, que es lo que estudié y es lo que aplicamos cuando revisamos una póliza. Mira que tú has dicho algo muy interesante de esto, y es que la responsabilidad civil o la póliza de responsabilidad civil es para proteger el patrimonio del asegurado. O sea, si yo traduzco esto en términos sencillos, sería, ok, yo tengo un ahorro en el banco por $10,000 y resulta que yo choqué a alguien o perjudiqué a alguien por una acción probablemente sin querer. Bueno, y al hacerme responsable quiere decir que voy a tener que sacar de mi cuenta de ahorro de esos 10,000, si el daño fue o el perjuicio fue por 5,000, de esos 10,000 que yo tengo guardaditos ahí cuidándolos, voy a sacar 5,000, o sea que sí me perjudico. Y ahí es donde entra la póliza entonces. Para que yo esos 5,000, no, sino que a través de pago una pequeña prima, le traslado esa responsabilidad ¿a quién? A la compañía de seguro. Es así, ¿no? Así mismo es. Qué bueno, qué bueno. Colisionaste tu carro, pero tu carro nada más que le rompiste una lámpara, pero desbarataste el otro carro. Fue una negligencia tuya la que produjo, en este caso que estamos planteando, la que produjo un daño al tercero, y esa responsabilidad por tu actuar negligente. No hiciste el alto, lo chocaste. Y mira lo que tú dijiste, esa palabra es importante, muy terrenal. Lo hice sin querer. Eso es básico. Oiga mis palabras, eso es básico en toda póliza de responsabilidad civil. Ese sin querer es lo que llamamos culpa. Culpa, negligencia, impericia, inobservancia en el reglamento. Yo puedo causarle un daño a otra persona por múltiples razones. Inobservancia del reglamento, el más clarito. El reglamento de tránsito dice que ante una luz roja y ante una señal de alto yo tengo que detenerme. Yo no me detuve, pasé el alto sin hacerlo, pasé la luz roja sin hacerlo, causé un daño. Esa infracción es por un desconocimiento, un incumplimiento de una norma legal. La impericia es otra forma como tú puedes devenir en responsabilidad civil. Un médico que en su vida ha hecho una operación porque él es dermatólogo, pero un día inventa de que él va a hacer una cirugía porque tienes un granito y que él cree que puede operarte, y su impericia en haber hecho esa operación te causa un daño. Eso también es motivo. Él no quiere hacerte daño. O sea, eso sin querer es importante. En términos de eso que usamos acá coloquiales, es como que no lo hice adrede. Epa, estás clarito. Y esa que tú dices que no lo hice de adrede es casualmente donde entran los tipos de culpa, y es donde los abogados comenzamos a volvernos aburridos, porque la culpa tiene 3 grados y la ley los establece en el Código Civil: culpa grave, culpa leve y la culpa levísima. La culpa grave, que la ley te lo define de una forma si bien prosopopéyica, de que es la diligencia que debe prestar una persona en los asuntos que administrarían una cuestión complicadísima, pero una culpa grave en materia civil equivale al dolo. Ya no fue sin querer. Tú sacaste tu carro y pensaste, voy a salir a ver a quién le desbarato un carro. Lo hiciste de maldad, contrario al sin querer. Ese tipo de culpa no te lo asegura nadie. Yo agarro y decir que yo voy a salir hoy a tomar tragos desde las 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana, no dormí la noche anterior porque tenía un examen y estaba estudiando, y entonces como salí del examen ya tengo que celebrar y me voy por 7 horas tomando a las 2 de la mañana con sueño, trasnochado, en trago, le meto el pie al acelerador. ¿A cuántos kilómetros? 100 kilómetros, y te estrellaste, hermano. Usted estaba buscando estrellarse. Usted no, eso sin querer. La negligencia suya fue de tal grado, fue tan grave, que eso ya parece que usted lo hizo de maldad. O sea que cada caso está sometido a ese tipo de análisis, ¿no? Pero por supuesto que sí. Las culpas que normalmente las aseguradoras cubren son la culpa leve y la levísima, que son las dos de menor graduación, la intermedia y la baja.
pero eso es importante determinarlo. ¿Cuáles son las eximentes de responsabilidad? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo en el balcón de mi casa una mesita con 5 sillas y viene una tormenta, un vendaval, y el vendaval es tan fuerte que bota, y aquí ha pasado, y en los huracanes ahora en Florida tú veías esas mesas volando y le cae a un carro de un vecino? El vecino va a decir, óigame, esa mesa de su apartamento desbarató mi carro. Usted es responsable porque ese objeto cayó de su apartamento y me causó un daño. Entonces ahí vienen las eximentes de responsabilidad y ustedes deben haber oído la expresión caso fortuito, fuerza mayor. Casos fortuitos son los actos de la naturaleza, vendavales, huracanes, terremotos, volcanes, y la fuerza mayor son actos producidos por el hombre. Cuando se dio el COVID, a nosotros nos dieron todo el mundo encerrado, los hombres en el turno de tal hora a tal hora, dependiendo de la cédula, y te encerraban. Cuando hay una conflagración, una guerra, pues son hechos del hombre que es imposible que tú puedas resistirlo y esos son eximentes de responsabilidad. Ahora, ¿cuándo yo puedo eximirme de responsabilidad? En el caso que te puse, si esa persona te dice, oiga, las autoridades de Senafrón, con Sinapro, perdón, anunciaron desde hace 3 días que venían vendavales, que venía una tormenta, que venía esto. Usted sabe que su mesa que tiene en el balcón, que usted está en un piso número 35 donde el viento va a pegar con más fuerza. Usted no hizo nada, por lo menos ponerle una soga, meter eso mientras pasara. Usted lo dejó ahí, usted fue negligente. ¿Qué es lo que te genera el que yo me pueda eximir? Ah, no, es que hubo un vendaval, el vendaval se llevó la silla y la mesa y te cayó a tu carro. Como fue caso fortuito, yo no pago porque la ley dice que el caso fortuito es un eximente de responsabilidad. Eso no siempre es así, Douglas. Hay un tema que hay que ver cada caso en concreto. Tú solo respondes cuando haces algo por negligencia. Era necesario que yo amarrara las patas de esa mesa para evitar que si el vendaval venía no se volara. ¿Cuántas veces no llovió aquí? ¿Cuántas veces no hubo ese vendaval y nunca pasó nada? Pero la pregunta ahí sería, bueno, ¿los seguros que tenemos disponibles en Panamá cubren o no cubren este tipo de acontecimientos? Sí, claro que los cubre. Y por supuesto que tú puedes comprar seguro para los daños que le ocurran a tu casa por un huracán, por un terremoto, se derrumbó. Y la responsabilidad también, la responsabilidad civil también puede cubrirla si, y aquí entra otro elemento, el nexo de causalidad que fue el productor del daño final. Ya estoy enredando las cosas, pero créanme que se las voy a tratar de explicar. Es lo que produjo. Eso es lo que se llama el nexo causal. Sí, Ernesto, ¿las pólizas cubren esto? Sí. Pero si yo puedo demostrar, oye, pero es que lo que produjo el daño fue un huracán, yo no controlo el huracán. Yo no puedo controlar el vendaval. Vino el vendaval y se llevó la silla. ¿Qué puedo hacer yo? Un ejemplo, tonto, pero un ejemplo. Me dan a mí a que yo custodie 100 sacos de cemento en un país donde llueve 350 o 340 días del año. Y yo esos cementos los pongo al aire libre, sin un cobertor, y lo dejo sobre el piso. Llueve y esa lluvia se cuela por abajo del saco de cemento que está abajo y los endurece. Y la lluvia cae sobre el saco de cemento y daña el cemento. Claro que lo que produjo, tú pudieras decir a primera vista, lo que produjo el daño fue el agua del huracán o el vendaval que produjo que se fraguara el cemento que estaba en la... O fue eso o fue que usted no fue previsor. ¿Cómo se le ocurre a usted que en un país que llueve 330 días o 40 días del año, usted va a dejar unos sacos de cemento en el piso, que tienes un lodazal al lado de donde tienes eso que te indica que por ahí va a caer agua y se te van a mojar? Y no le pones ni siquiera unas pallets para tenerlos levantados del piso, no los cubriste. Claro que el agua pudo producir el daño, pero tu negligencia también no pudo ser productor de ese daño. Entonces ahí entra una serie de teorías, las teorías del nexo causal. El ejemplo que te pone la doctrina, cuando tú estudias esto, es, hay un rayo que cae sobre un poste, ese rayo que cae sobre el poste produce un cortocircuito que quema la fábrica.
tanto el rayo como un cortocircuito son capaces de producir el incendio que quemó la fábrica. Pero solo hay uno de ellos que realmente fue la causa adecuada para que se produjera el siniestro. ¿Cuál es? Ahí entran teorías. Hay 3 teorías principales. Las voy a dar muy brevemente y les voy a decir cuál es la que la Corte Suprema de Panamá ha recogido. La de la causa próxima es la causa última. ¿Qué fue lo último que pasó? El rayo. No, cayó primero el rayo. ¿Y después qué vino? Después vino el cortocircuito. ¿Y después qué vino? El fuego. Bueno, entonces el cortocircuito es el causante del siniestro, no se hable más. Aquí no fue un rayo, que es un hecho de la naturaleza. Descartado. Porque ¿qué pasa si yo soy una enfermera que en un hospital, o un médico que en un hospital tiene que darle un medicamento a un paciente, y ese medicamento que yo debo darle a ese paciente fue alterado por un compañero de trabajo que abrió, sacó las buferin o las aspirinas o las Tylenol y le metió un veneno? Y yo, que soy el doctor o el enfermero, voy y le doy ese veneno. ¿Qué fue lo que mató al? ¿Cuál fue? Si usamos la teoría anterior, yo soy el culpable, porque yo fui lo último que hice una actuación que generó el daño que se causó, la muerte del paciente. No puede ser. Hay otra que se llama la teoría de la equivalencia de las condiciones. No, papá. Todo lo que pasa en tu vida desde que tú sales de tu casa, eso, cada uno de esos tiene una incidencia y cada uno de esos es responsable. Cuando se dio el 9/11, tú te recordarás de cantidad de gente que decía, yo pude haber muerto ahí, pero ese día mi hijo me regó un café, tuve que cambiar la camisa, me demoré 15 minutos, el niño no estaba listo para llevarlo a la escuela y llegué tarde si hubiera llegado temprano porque no me derraman el café. O sea, tu vida está llena de una serie de eventos, y esta teoría lo que dice es que cada uno de esos eventos tiene una incidencia en un daño al final, y que cada uno de ellos debe medirse. El señor que te dio de alta del hospital, saliste del hospital después que te envenenaron, te cubrieron y te saliste. Cuando vas saliendo te está un tipo y te dice, oye, fulano, tiempo de no verte, no, me estaba aquí hospitalizado. Y cuando vas a cruzar, el carro tuyo no arrancó, tuviste que tomar un taxi. Llega. Todos esos eventos, si a ti te colisionan, cada uno de esos eventos, si no hubiera ocurrido, no se hubiera dado la situación final. Si esa persona no se detiene a decirme tiempo de no verte, yo me hubiera ido a mi carro. Si mi carro hubiera arrancado, no pasa nada. Son teorías doctrinales antiquísimas, pero que todavía están por ahí en los libros para determinar. Wow, qué interesante estos temas, y son temas de estudio y análisis. No, a ti te preguntan, a veces pensamos que, bueno, no nos vamos a fondo así como nos estabas explicando, y que todo tiene una causalidad, pues. Todo surge por un evento que al final está dentro de las probabilidades y de las estadísticas. Mira. Así es. Por ejemplo, en el caso, la teoría que se usa en Panamá y que fue aprobada por la Corte, la usó por primera vez que yo tenga conocimiento. A lo mejor antes la usaron y no tengo conocimiento de ello, pero la que yo tuve conocimiento fue la teoría de la condición adecuada. De todo lo que pasa en tu vida, de todas las actuaciones que tú, de todos tus actos, hay uno que es el causante del daño que tú estás produciendo por tu actual negligencia. En el caso del rayo que cae sobre un poste, que produce un cortocircuito, que quema una fábrica, por supuesto que si no cae el rayo no hay cortocircuito. Aquí el elemento esencial para que se diera ese siniestro fue que cayera un rayo. Pero si ese rayo, que cuántas veces no caen rayos y no pasa nada, cae sobre un poste, transmite la tensión de ese rayo a un sistema eléctrico de una fábrica que ha estado echando chispa por los últimos 5 días, que los cables están podridos, que los empleados le dicen a su jefe, estos cables están chisporroteando a cada rato, esto en algún momento va a haber algo, y cae ese rayo y se quema la fábrica porque produce un cortocircuito. Ahí fue el rayo, que claro que es una causa que puede producir incendio, o fue el mal estado en que estaban tus alambres y demás. En ese caso probablemente entonces no sea el rayo. Determinar cuál es la causa adecuada es un problema, por más teorías que existan. El caso de un médico que va a hacer una operación y te pregunto, ¿usted ha tenido dolor de cabeza en los últimos 3 días? No. ¿Usted toma medicamentos? No. ¿Usted consume drogas? No. Usted no. Yo te opero y luego de la operación el paciente fallece.
Ergo, el último que metió la mano ahí, ese paciente estaba vivo hasta que el doctor metió su mano, metió cuchillo y mató a mi paciente, mató a mi hermano, mató a mi primo, mató a mi papá. El médico es el responsable, es un negligente porque no hizo bien su cirugía. Y hay que tener presente que los médicos y los abogados tenemos una ventaja, que nuestras obligaciones no son, son de medios, no de resultados. Un médico nunca te puede garantizar a ti que te va a salvar la vida. Él tiene que poner todo su conocimiento, todos los medios, todos sus estudios para tratar de procurar que tú te alivies. El abogado no te puede garantizar que te va a ganar un caso. Él te va a decir que voy a poner todos mis conocimientos y todo para lograr que tu caso se falle a tu favor por un juez. Lo que tenemos que tener presente también es que hay otras obligaciones que son de resultado. Si yo le digo a un arquitecto que me haga un plano para mi casa, yo espero que el señor me entregue un plano, no que haga lo mejor posible para ver si me entrega un plano. Si yo quiero construir una casa, yo le digo a un ingeniero que me construya mi casa, él no solo tiene que poner su mejor empeño por construir mi casa, sino que tiene que entregarme una casa, tiene que darme un resultado. El médico no. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos médicos, a cada rato, se ven demandados más de lo que ustedes piensan, muchísimo más de lo que ustedes piensan. Hubo un momento en que aquí nadie demandaba a nadie. Los profesionales teníamos un halo de protección increíble, los abogados nadie los demandaba, a los corredores nadie los demandaba, a los médicos nadie los demandaba, hasta que la gente dijo, ya está bueno. Entonces, ¿qué sucede? Si ese médico que hizo la cirugía y fallece el paciente, pero ese paciente no le dijo que había consumido droga la noche anterior, que se había tomado todos los tragos la noche anterior, que estaban tomando un medicamento que no le dijo al médico, y se produce la muerte, hay que buscar cuál fue la causa adecuada. La causa adecuada no fue que el médico fue negligente, el médico era un cirujano, tenía estudios, había hecho ese tipo de operaciones en 100 ocasiones anteriores. La causa que creo que tú no sobrevivieras a la operación fue, hermano, que usted no le dijo al doctor todo lo que había hecho antes y usted puso en peligro su vida usted mismo. Entonces, tratar de demostrar eso también son temas en los que entran ya pues peritos de la especialidad de la medicina. Los deudos de ese señor que falleció, de una vez pone una denuncia en el Ministerio Público, le dice, el médico fue negligente, por su actual negligente causó la muerte de mi pariente, vamos a ponerle una querella por homicidio por imprudencia. Entonces ya tienes al médico con un cargo de homicidio, una investigación por lo menos, una querella, y ya le pones una presión muy grande. ¿Con qué finalidad lo hacen muchas veces? Con la finalidad de tratar de buscar una transacción y que no se publicite, que el médico, que no tuvo nada ni vela en ese entierro, tenga que pues claudicar y ver cómo saca plata o negociar con su aseguradora a ver si la aseguradora quiere pagar por cuenta de él. Cuando tú tienes que tener en cuenta que la aseguradora lo que garantiza es responsabilidad. Si tú no has sido declarado responsable, yo no tengo por qué pagarte la indemnización que yo me obligué contigo, porque la responsabilidad no la asumes tú ni la determina un tercero. La responsabilidad la determinan los jueces. Entonces, cuando tú ves todo este tema que se va desilvanando desde qué tiene que ver el nexo causal y esas teorías de Ernesto de que si la causa próxima y si fue la última o si fue la condición adecuada y qué tiene que ver si la falta fue grave y si la responsabilidad es objetiva o subjetiva. Esa es otra clasificación de responsabilidad que aburre a las ovejas, como dicen los españoles. Otra clasificación más. Sí. Ernesto, entonces ahora, si tuviéramos que explicarle aquí a los oyentes más o menos la cantidad de pólizas de responsabilidad civil que existen en Panamá, bueno, que yo conozca, pues está la responsabilidad civil de daños a terceros de los automóviles, está la responsabilidad civil también de las pólizas en los hogares o en los comercios, donde comúnmente pues se cayó por una escalera. Un caso que supe yo fue de que alguien bajando en el aeropuerto de Tocumen, al parecer tú sabes que había como unas alfombras, y las alfombras en los bordes tenían
como unas esquinas que no permiten que se levante la alfombra, y esa alfombra específicamente parece que estaba mal hecho el trabajo, y cuando la persona pisó la esquina de la alfombra, la persona cayó y tuvo una fractura severa y demandó al aeropuerto. ¿Has tenido casos así como ese? No uno, decenas. Coméntanos algo así. Señoras que se resbalaron en un hotel en la bañera porque inventó que la bañera, porque no era una regadera bañera, no tenía unas líneas como que parecen como de lija que tú pones antirresbalante. Otra señora bajando de un hotel que se tropezó y se cayó de las escaleras eléctricas, elevadores que se caen, inventan que quedaron prácticamente lisiados y después es común el tema de que están trapeando, limpiando un piso, sí, y venga un cliente o un visitante a la casa y se rebaló y se fracturó. Efectivamente, en muchos condominios el tema de predios y operaciones, también tú tienes las pólizas de condominio, la responsabilidad civil de productos, la responsabilidad civil de directores que le llaman las D&O, Directors y Officers. Todo el mundo, todos sin excepción, desde que estamos chiquitos, su mamá se rompió. ¿Quién fue el que rompió el jarrón? ¿Quién es el responsable? Todo esto está sujeto a responsabilidad por algo alguna vez en su vida. Algunas son intrascendentes y otras te pueden poner en serio problema y hasta te pueden causar un mal rato y pasar en la cárcel. Nosotros hemos tenido de todo ese tipo de casos de que se pone el letrero, piso mojado, ojo, cuidado. Hey, mira, esa de la, ¿tú sabes cuál es común también? Esa de los alimentos en los restaurantes, te intoxicaste. Ahí tiene una responsabilidad el dueño del restaurante. Pero por supuesto, si tienes un alimento que estaba vencido, un alimento que estaba podrido y le causas un daño, también hemos tenido ese caso de hoteles, mira, es tan variado la responsabilidad civil, porque es que a todos nos puede pasar que te puedo contar de infinidad en un mall que la señora inventó de que uno de los azulejos no estaba, del piso, de la losa, no estaba totalmente parejo, que sobresalía, que con el tacón se golpeó y se cayó y se rompió la... O sea, hay de todo, de todo. Wow. Cuando tú vas a vender una póliza de RC, que es como abreviamos, tú estás vendiendo una póliza de responsabilidad civil. ¿Por qué tú haces la diferencia o la especificación de responsabilidad civil? Porque existe la responsabilidad penal. Si yo te atropello a ti y te mato, disculpa tan feo lo que lo pongas, te atropellé y falleciste, yo cometí un homicidio por imprudencia si la culpa fue mía, no que el peatón se me tiró, no, yo no hice el alto, venía en trago, lo atropellé y lo maté. Eso tiene una consecuencia penal. Eso no te lo cubre la aseguradora. La aseguradora así te meten preso, el gerente no va a cumplir la pena por ti. Ellos no garantizan la responsabilidad civil por causas penales. Pero toda responsabilidad penal trae aparejada una responsabilidad civil. Ese señor, los familiares de ese señor en el ejemplo que te puse, que atropelló al otro, van a ir dentro del propio juicio penal. Puedes dentro de ese mismo juicio penal pedir un resarcimiento civil. Señor juez, yo voy a demostrar que este señor fue imprudente, que su negligencia le causó la muerte. Yo sé que él no quería hacerlo de maldad, lo hizo sin querer, pero su sin querer me privó a mí de mi padre. Al privarme de mi padre, está privando a mi familia de la manutención que él nos daba. Ya yo no tengo con qué pagar la casa, ahora no tenemos dinero para comprar comida. Yo quiero que él responda no solo en la cárcel, sino que además resarza civilmente el daño que me causó. Esa es la responsabilidad civil que tú cubres. Pero enredemos más las cosas. Tú vas a cubrir la responsabilidad civil contractual o extracontractual. Sabes que existe responsabilidad civil subjetiva y responsabilidad civil objetiva, y que aunque parecen cosas enredadas, todas tienen incidencia en las pólizas que tú vendes. Tú tienes que conocer qué es lo que se está cubriendo, qué es lo que le estás vendiendo a tu cliente, qué es lo que la aseguradora va a asegurar. Tú vas a asegurar la responsabilidad civil extracontractual.
De hecho, si tú te fijas en tus pólizas de responsabilidad civil, probablemente dentro de las exclusiones, resaltadas en negritas, en caracteres un poco más grandes, porque la ley exige que las exclusiones salten a la vista, vas a encontrarte que dice de que esta póliza no cubre ningún tipo de responsabilidad dimanante de un contrato, o no respondo por responsabilidad civil contractual. Entonces eso Dame un ejemplo de eso, dame un ejemplo de eso. Voy a dar un ejemplo de cómo lo veo los abogados y cómo hemos ganado por lo menos 2 casos de esto hasta que después esto cambió. Yo soy una empresa que tengo negocio de grúas, transporte de carros que se dañan en la carretera. Eso es un ejemplo nada más tonto, pero es un ejemplo. Y tú me llamas, estoy en calle Cuarta, Parque Lefebvre, se quedó mi carro parado, necesito una grúa y el tipo te manda una grúa. Llegó el gruero, si se llaman así, saca la plataforma, te la amarra con unos cables tu carro, te lo sube, probablemente nunca he puesto atención, te piden que firmes un formulario o algo que será el contrato muy elemental de adhesión, esto es lo que te digo, yo me comprometo a trasmatarlo, se sube el carro y ese carro, cuando lo estás trasladando, el carro se cae y se revienta porque el empleado fue negligente, no lo amarró lo suficientemente bien y se cae. ¿Por qué estaba ese carro encima de esa grúa? Por virtud de un contrato. Si usted no firma un contrato conmigo, yo no soy responsable. Y la ley nuestra define 2 tipos de responsabilidad. La responsabilidad civil extracontractual, que es la que se cubre, 1644, el que por culpa o negligencia cause daño a otro, tiene la obligación de reparar el daño que hizo. Usted por culpa, negligencia, no hizo el acto, causó un daño a otro, tiene que repararlo. El contrato, la responsabilidad civil contractual, que deviene no del 1644, sino del 985, dice que en el cumplimiento de un contrato, por su negligencia en ese cumplimiento del contrato, cause daño a otro, tiene la obligación de reparar el daño. Me dirás, Ernesto, en ambos casos tienen que reparar el daño. Digo, sí, pero uno surge de un incumplimiento de un contrato, no lo arreglé bien el carro y el carro se cayó y te causó un daño a ti. Sí, hermano, pero es que usted firma un contrato y yo no cubro la responsabilidad civil contractual. Los daños que se le causaron a usted por virtud de un contrato que celebró con él, yo no lo cubro. Si ese carro se cae y el carro que venía atrás de la grúa es colisionado, ese tercero no tenía nada que ver en el contrato. Esa responsabilidad civil yo sí se la voy a cubrir. Entonces, o sea que ahí hay una cosa interesante. Uno, el dueño de la grúa debe tener una póliza de responsabilidad civil. Permiso y disculpen. Sí, debe tener una póliza de responsabilidad civil, ¿verdad? Claro. En ese caso. Pero como es contractual, entonces no le va a cubrir si el carro se cae. Vamos a hacer un alto aquí. Nosotros como abogados, y por eso es que te digo, un asegurador lo ve con el sombrero de asegurador, un corredor lo ve con el sombrero de corredor. Yo como abogado y un juez lo vamos a ver con el sombrero de un abogado. Y a nosotros los abogados nos dicen que hay 2 tipos de responsabilidad civil, la contractual y la extracontractual. Y si a mí en un contrato de seguro tú me dices que tú como asegurador no quieres cubrir responsabilidad civil contractual de tu asegurado, yo no tengo por qué cubrirlo. Y ganamos caso hasta que un asegurador me dijo, me siento malísimo de esta victoria. Digo, ¿por qué? Porque ese señor de la grúa va a pensar que yo soy un maleante. Digo, ¿pero por qué? Porque Ernesto, yo a ese tipo le pregunto prácticamente qué coño la noche anterior, ¿a qué se dedica usted? Yo soy una compañía de grúa. ¿A qué se dedica? A operar grúas, a trasladar carros que tienen que ser trasladados en grúas. Ese es mi negocio, vivo de eso. En ese negocio que yo hago, para el que normalmente firmo un contrato, aunque sea un papelito, pueda que yo cometa una negligencia y le cause un daño a mi cliente, yo entendí que yo estaba comprando un seguro que me cubría esto. No, yo te cubría la extracontractual, es que se le causara al carro que venía atrás de la grúa si chocaba. No, hombre, no, eso no puede ser. Yo mismo que soy asegurador me siento incómodo, no. Yo lo que quise decir es que yo no cubro la responsabilidad civil contractual, es que yo no me voy a obligar a lo que se había obligado a la grúa, conseguiste otra grúa para treparte en otra grúa y yo trasladarte el carro. Digo, no, si tú no eres fiador, tú eres asegurador. Entonces ahí la persona, vamos a ver este escenario. Tengo mi carro que lo tengo asegurado como póliza completa, pero el carro sufre un desperfecto mecánico, ¿verdad? Yo llamo a la grúa para que me lleven mi carro con el desperfecto mecánico, lo suban a la mesa y me lo lleven a mi taller.
Pero resulta que, como tú dices, la impericia, la falsa de experiencia del conductor de la grúa amarró mal mi carro y resulta que el carro se cayó. Si tengo la póliza completa, entonces me voy a coger a mi póliza de mi carro, ¿verdad? Claro. Pero vamos a suponer que no tengo la póliza completa, que tengo una póliza solamente de RC. Pero es que Ahí aquí, me fregué. Si el otro no tiene la póliza contractual. pero acuérdate que también hay una cosa que se llama la subrogación. Si el Ajá. asegurador de ese señor que se acogió a la póliza de su carro se acoge a la suya, ese asegurador que le pagó le va a decir, alguien fue responsable que yo tuviera que pagarte a ti. El de la grúa. Pues, de la grúa, yo voy a ver cómo le voy a cobrar. No me Entonces, malinterprete, pero aquí, es que quiero nada más que aclararte algo porque no quiero que quede en el ambiente de que hoy por hoy el tema es este. Yo no cubro responsabilidad civil contractual, como yo lo entiendo como abogado y lo va a entender un juez. Pero si el asegurador dice, no, yo por responsabilidad civil contractual quise decir que yo no me comprometo a llevarte, conseguirte otra grúa y trasladártela porque esa obligación no era mía, esa era la obligación del gruero, de la compañía de grúas. Esto era lo que yo me refería, digo, hermano, entonces póngalo de otra forma. Yo no soy fiador y por lo tanto yo no voy a cubrir. Pero si tú me dices que tú no quieres cubrir la responsabilidad civil y que tú no cubres exclusiones, cualquier responsabilidad que surja de incumplimiento de un contrato o de incumplimiento imperfecto de un contrato, en el cumplimiento del contrato yo lo hice imperfectamente porque mi técnico no amarró bien y te causó un daño a tu carro, a tu empresa, porque tú vas a tener que pagarle al dueño de ese señor que te contrató, no al que venía atrás, tiene que pagar. Eso ya como que ya se ha entendido que es así porque los propios asegurados, sí. te digo, o sea, con la experiencia que nosotros acá tenemos y evidenciando que esa situación que tú mencionaste ahí del corredor, ya nosotros lo que hacemos es que cuando hay casos así, nosotros solicitamos que en la póliza hay un endoso donde se asume que nuestro cliente es un tercer afectado, que es como si fuera contractual, pues. Pero ¿para qué? O sea, esos son inventos. Tú eres parte en el contrato, tú no puedes ser un tercero. Entonces lo inventas para aclarar, porque me imagino que para buscar la que se entendiera mejor, tú dices, bueno, vamos a poner de que yo soy asegurado, pero también soy tercero, y lo va a hacer mi esposa, mi hijo, mis hermanos, mis empleados, mis compañías afiliadas, que yo nunca he entendido eso. Hay veces de que son asegurados también las subsidiarias, las cosas, y tú estás cobrando por cada una de esas 45, la cervecería nacional, que tiene la cervecería que hace la cerveza, la que tiene los carros, la que hace las latas. Cuando tú pones, tú estás calculando en esa prima la responsabilidad civil que puede caberle a la parte de ese asegurado, que es la cervecería nacional, que es el que aparece como asegurado, y perdone que lo usa de ejemplo, es un mero ejemplo, cervecería cualquiera, de que si tú pones, y demás compañías afiliadas y subsidiarias, wow, ahí hay 7, 10 compañías más. Tú ahí estás incluyéndolas a ellas también como asegurados y a todos sus empleados. Entonces, eso es un tema que a mí, en lo personal, toda la vida me ha quedado la duda de cómo lo manejarán. Tenemos que irnos a la publicidad, Ernesto, y vamos a seguir hablando del tema para terminar. Bueno, Matthew, vámonos al siguiente bloque de publicidad y vamos a escuchar también el mensaje de nuestro patrocinador, Rafi García, de la Casa Mexicana. Feliz día Douglas, feliz día Chiriquí, Panamá y el mundo. Ante todo, darle gracias a Dios por este día tan maravilloso que nos regala hoy. Felices de estar contigo, Douglas, tu prestigioso programa. Felices de saludar a la ciudadanía y darle las gracias por su inmenso apoyo. Igualmente nosotros decirles que aquí esta es su casa, la casa del auténtico sabor a México, con las recetas de mi madre, la señora Isabel, y el doctor Abraham García, que los esperamos por acá a disfrutar en familia. Ahorita estamos terminando de preparar la carne de res estilo barbacoa, la cochinita pibil, la sopa azteca o sopa de tortilla. Estamos preparando también los frijolitos, así que para tener un almuerzo muy sabroso hoy, el especial La Casa Mexicana, una tostada, un taco, una quesadilla, un burrito, guacamole, nachitos, pico de gallo, salsa taquera, a disfrutar en grande, e incluye una bebida, así que los esperamos a disfrutar en familia, con sus amistades, con su esposo, con su esposa, así que los esperamos. Que tengan un lindo fin de semana y que Dios me los bendiga siempre.
Bueno, continuamos ya con Seguros y Más, hablando de este interesante tema de la responsabilidad civil. Entonces, ¿tú recomendarías que cuando la persona tenga un caso así, que sea como medio dudoso, consiga un abogado o con el departamento de reclamo de la compañía, o qué tú recomiendas? Yo creo que es importante y es un tema que el asegurado lea su póliza. Si no la quiere leer, No la va a leer, Ernesto, olvídate. La claro, gente no lee la póliza. contrata un Y el productor. corredor a veces las lee, y sobre todo Correcto, estas pólizas que son tan técnicas. correcto. Ese es el tema. Hay veces que yo quiero asegurar algo y tú piensas que lo que yo aseguré era lo que tú querías que se asegurara. Entonces ahí es donde viene el clash, donde viene el problema. Esto es un tema complejo. No hemos hablado de la responsabilidad. Tú sabes que puede haber responsabilidad civil objetiva, en que yo no tengo ningún actuar negligente ni nada y yo soy responsable. La ley, por ejemplo, aquí tengo un caso rapidito, nada más porque no quiero aburrirlos con esto, de la responsabilidad objetiva. La ley de ambiente, la ley 41 del 98, responsabilidad civil objetiva. Hay toda persona natural o jurídica que emita, vierta, disponga o descargue sustancias o desechos que afecten o pueden afectar la salud humana, pongan en riesgo o causen daño al ambiente, afecten o pueden afectar procesos ecológicos esenciales a la calidad de vida o la porción, tendrá responsabilidad objetiva por los daños que pueda causar. Tuvimos este caso de una estación de gasolina. La construyó la petrolera. La petrolera instaló, ellos abren unos huecos y ponen unos tanques abajo tierra, que es donde viene el camión cisterna y echa combustible para que tú lo puedas poner en las bombas expendedoras. Yo no tuve nada que ver con esa instalación, yo no puedo tocar eso, yo soy el mero distribuidor con un bombero de la gasolina. Hubo una filtración de eso en la tierra y la tierra se pasó a un riachuelo que quedaba por allá por Albrook y le metieron una demanda al señor de la gasolina. Dijo, pero yo qué tengo que ver, yo no he Al hecho nada. concesionario, al Bueno, el concesionario. concesionario tiene que responder porque ahí sí el nexo más próximo fue el de él. Y aquí la ley lo hace responsable, aunque tú no lo hiciste de maldad, yo no hice nada sin querer, es que yo no tenía ni idea, yo no puse ese tanque, yo no sé, que yo no pude participar, yo no opiné. Usted responde y después ve si le reclama al otro. Esas cosas existen. No hemos hablado de si puede darse infraseguro o doble seguro en una póliza de RC. No hemos hablado de... No, que este tema es extensísimo. no, Y, no terminaríamos. y no lo maneja todo el mundo. Por eso es que yo también, que aprendo aquí, estoy aprendiendo hoy contigo, ¿no? De muchos temas ahí, porque mi especialidad más que todo es personas, pero me gusta aprender, y sobre todo de la mano de los que saben y que han visto los temas en carne propia, con las demandas, con cómo se defiende un asegurado, todo ese tipo de cosas. Así que, bueno, el tiempo es fatal aquí en el programa, pero Ernesto, muchas gracias por tu participación. Vamos a dejar este tema para otra ocasión también, para, imagínate, tanto que ve la responsabilidad civil, tantos temas inherentes, y con tu experiencia va a ser un plus. Así que, Matthew, ¿cuántas personas acertaron a la pregunta patrocinada por la Casa Mexicana? Y la pregunta era, ¿cuántas aseguradoras hay en Panamá? Bueno, según los datos de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, que están en su website, en Panamá existen 22 aseguradoras. Imagínense ustedes, para escoger de todos los colores y todos los sabores, todos los precios, toda la cobertura y beneficios. Así que 22 aseguradoras. ¿Cuántos acertaron, Matthew? Así es, Douglas. El día de hoy participaron 94 personas, pero solamente 88 contestaron la pregunta correctamente. Bueno, ¿qué tal, Ernesto, si nos dice un número del 1 al 88? Del 1,88, 56. El número 56, Itzel Lescano desde San Mateo. Itzel Lescano A ver, desde San Mateo. Dayana, que nos informe aquí si Itzel Lescano ya ha sido merecedora del premio o no. Itzel Lescano, Dayana, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Vamos a esperar un momentito para ver. Bueno, Itzel Lescano, Dayana.
dice que Dayana, que es el filtro allá, dice que está bien, que tiene derecho a su cupón del plato especial de la Casa Mexicana más una bebida. Así que ya sabe, puede pasar por acá, por la oficina de Seguros Infinity en Plaza Real, arriba del Banco San Georges, y retirar su cupón. Y tiene una semana, porque después de la semana ya Rafi ya al congelador este cupón. Así que bueno, Ernesto, nuevamente muchas gracias por tu participación. Así que tenemos varios temas por ahí pendientes para antes de fin de año, y le agradezco también a cada uno de ustedes que nos sintonizan año tras año y que son fieles oyentes de Seguros Sin Más, y a los colegas también, y a los ejecutivos de compañía y de personas a nivel internacional también que nos escuchan a través del YouTube y el Facebook Live. Así que ya saben, retransmisión el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Radio Chiriquí 106.9, Cable Onda Canal 861, y nos puede buscar también para volver a escucharlo en todas las plataformas de Seguro Infinity y Radio Chiriquí. Así que nos vemos el próximo viernes con nuevos invitados y un nuevo tema de seguros. Que pasen un feliz fin de semana. Bueno, Ernesto, hasta luego. Gracias por la invitación.